Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que vengan con la mejor energía, porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a hablar de un mensaje de Serkan a Özge que lo cambia todo. Sí, así como lo leyeron. Y la sorpresa que viene con él, es totalmente inesperada. Si son fans de esta historia, si siguen de cerca a estos personajes, o si simplemente les encanta el drama, las revelaciones y las vueltas de tuerca, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y sorpresas, les pido de todo corazón que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse aquí abajito. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y las primicias más jugosas. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar este momento clave que, como bien dice el título, lo cambia absolutamente todo. Estamos hablando de un antes y un después, de un punto de inflexión que redefine la relación, las intenciones y el futuro de nuestros protagonistas. Sabemos que la historia entre Serkan y Özge ha estado llena de altibajos, de malentendidos, de momentos de ternura y también de profundas decepciones. Han pasado por tanto, ¿verdad? Hemos visto sus luchas, sus dudas, sus intentos de reconectar, de entenderse, de perdonarse. Y justo cuando pensábamos que habíamos llegado a un punto de estabilidad, o quizás a un nuevo estancamiento, ¡bam! Llega este mensaje. Este mensaje, que no es solo un conjunto de palabras, sino una bomba de sinceridad y vulnerabilidad que llega desde Serkan. Y la forma en que Özge reacciona, la forma en que esto la sacude, es precisamente lo que hace que este momento sea tan crucial. Lo que hace que este mensaje sea tan poderoso es la honestidad que emana. Serkan, que a menudo se muestra reservado, calculador, y a veces hasta un poco distante, aquí se abre por completo. No se trata de excusas, no se trata de manipulación, sino de una profunda reflexión sobre sus acciones pasadas, sobre el daño que pudo haber causado, y sobre el verdadero significado de sus sentimientos hacia Özge. Es como si de repente todas las capas de defensa se hubieran caído, dejándonos ver al verdadero Serkan, al hombre que ha estado luchando internamente durante todo este tiempo. Y cuando se revela el contenido del mensaje, cuando leemos o escuchamos esas palabras dirigidas directamente a Özge, es imposible no sentir la intensidad del momento. Las frases que elige, la forma en que estructura sus pensamientos, todo apunta a una revelación personal y una disculpa sincera. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo. No es solo el mensaje en sí, sino las implicaciones que tiene. Este mensaje no es algo que Serkan envía a la ligera. Es la culminación de un proceso, de una crisis interna, de una toma de conciencia. Y el hecho de que lo envíe a Özge, en este preciso momento, sugiere que ha decidido apostar por ella, por su relación, de una manera que quizás antes no se había atrevido. Estamos hablando de una declaración de intenciones, de una voluntad de enmendar errores y de construir un futuro juntos. Y para Özge, recibir algo así, ¿cómo creen que la afecte? Imaginemos esa escena. Ella, quizás esperanzada, quizás resignada, quizás con el corazón todavía un poco dolido, recibe este mensaje. Y las palabras de Serkan no son las típicas palabras vacías que esperamos escuchar. Son profundas, son conmovedoras y sobre todo, son creíbles. Ahora, ¿cuál es esa sorpresa inesperada que acompaña este mensaje? Aquí es donde se pone realmente interesante. La sorpresa no solo radica en la sinceridad de Serkan, sino en algo que él revela, algo que hasta ahora se mantenía oculto, algo que añade una nueva dimensión a todo lo que hemos creído saber. Puede ser una confesión sobre sus verdaderos miedos, sobre sus motivaciones ocultas, o incluso sobre una situación externa que ha influido en sus decisiones. Piénsenlo, muchas veces las acciones de los personajes están motivadas por algo más grande, por presiones que no vemos directamente. Y si Serkan decide compartir esto con Özge, significa que confía en ella, que la considera su aliada, su compañera para enfrentar lo que venga. Esta revelación no solo lo cambia todo para ellos como pareja, sino que también puede tener repercusiones importantes en la trama general. Podría significar un giro argumental que nadie vio venir, una nueva amenaza o una oportunidad que se abre de repente. Imaginemos, por ejemplo, que el mensaje revela que Serkan actuó de cierta manera no por desinterés, sino por proteger a Özge de algo peligroso. O quizás que sus acciones fueron dictadas por un secreto familiar que él ha cargado durante años.
La sorpresa podría ser la magnitud de este secreto, o la forma en que afecta directamente a Ozge sin que ella lo supiera. O tal vez, la sorpresa es la audacia de Serkan al tomar una decisión radical, al que beneficia a ambos, una decisión que requiere un gran sacrificio personal. Lo importante es que esta sorpresa no es un simple detalle, sino un elemento que cambia las reglas del juego. Recontextualiza el pasado, ilumina el presente y abre un abanico de posibilidades para el futuro. La reacción de Ozge a esta sorpresa es igualmente crucial. ¿La entiende? ¿La perdona? ¿Se siente traicionada por no haber sabido antes? ¿O por el contrario, esta revelación la une más a Serkan, fortaleciendo su vínculo? El peso emocional de este momento es innegable. Ver a Serkan despojarse de su armadura y mostrar su vulnerabilidad es conmovedor. Y la forma en que Ozge procesa esta información, la manera en que sus ojos reflejan la sorpresa, la comprensión, quizás incluso la confusión inicial, es algo que nos mantiene al borde del asiento. Este no es un mensaje que se olvida fácilmente. Es el tipo de mensaje que se graba en la memoria, que se revisita mentalmente una y otra vez, analizando cada palabra, cada matiz. Es un punto de inflexión que, sin duda, redefine la dinámica entre ellos. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa, una etapa marcada por una comunicación más honesta, una confianza renovada y un propósito compartido. Ahora, para entrar un poquito más en detalle sobre el contenido del mensaje, sin revelar demasiado para que mantengan la intriga, podemos decir que Serkan no solo expresa arrepentimiento, sino que también habla de un deseo profundo de demostrarle a Ozge, y a sí mismo, que es capaz de cambiar, de ser el hombre que ella merece. Menciona momentos específicos en los que se dio cuenta de su error, de la importancia de Ozge en su vida, y de lo mucho que le ha dolido no poder expresar esto antes. Es una confesión valiente, un acto de valentía emocional que rompe con su patrón habitual. Y la sorpresa esa que lo cambia todo podría ser una revelación sobre un plan que él tiene para el futuro, un plan en el que Ozge es fundamental, o una verdad que él ha estado ocultando para protegerla, pero que ahora, con este mensaje, decide compartir. Pensemos en las posibilidades. Podría ser que Serkan haya estado investigando algo relacionado con el pasado de Ozge o de su familia, y que haya descubierto algo importante que ahora le revela, acompañado de su mensaje de amor y arrepentimiento. O quizás la sorpresa es una decisión que él ha tomado sobre su propia vida, una decisión que afectará a ambos, pero que él considera necesaria para poder estar realmente con Ozge. La clave está en que este mensaje y esta sorpresa no son eventos aislados, sino que están intrínsecamente conectados. Uno impulsa al otro y juntos crean un momento de catarsis y revelación que reorganiza por completo el panorama de su relación. Es importante recordar que el desarrollo de personajes es fundamental en cualquier buena historia, y este evento demuestra un crecimiento significativo en Serkan. Ha pasado de ser un personaje que a menudo priorizaba la lógica y el control, a uno que está dispuesto a mostrar su lado más humano y vulnerable. Y la forma en que Ozge recibe esta revelación, su madurez y su capacidad para perdonar o para tomar decisiones difíciles basadas en esta nueva información, también es un reflejo de su propio crecimiento. Este mensaje no es solo para Serkan, sino que también es una prueba para Ozge, una oportunidad para ella de decidir cómo quiere proceder, si está dispuesta a aceptar esta nueva versión de Serkan y esta verdad impactante. Para resumir, mis queridos amigos, el mensaje de Serkan a Ozge que hemos analizado hoy es un punto de inflexión absoluto. Hemos visto cómo la sinceridad y la vulnerabilidad de Serkan, expresadas en un mensaje cargado de emoción, abren una nueva puerta en su relación. Y la sorpresa inesperada que lo acompaña, esa revelación que lo cambia todo, añade una capa de intriga y drama que nos deja con la boca abierta, preguntándonos qué va a pasar a continuación. Este momento no solo redefine su pasado y su presente, sino que también sienta las bases para un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La profundidad de las emociones, las revelaciones impactantes y el potencial de cambio que este evento trae consigo, lo convierten en un momento clave que ningún seguidor querrá olvidar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intenso. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este mensaje y esta sorpresa. ¿Qué creen ustedes que significan para el futuro de Serkan y Ozge? ¿Creen que Ozge podrá perdonar y confiar de nuevo? ¿Cuál creen que fue la sorpresa más impactante? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.